Bueno, como a nosotros nos gusta ver las cosas desde el pie, cuando está tan masificada la versión patronal, queremos hablar con, en este caso, los trabajadores y con sus representantes. Saludo a Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros. Daniel, gracias por atendernos en este mediodía. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Daniel, Gracias por llamar. gusto de saludarte. Bueno, Daniel, decía en la introducción, en la última semana hemos visto en el rubro de alimentos, en el sector agropecuario, algunos reclamos sectoriales y algunas noticias relacionadas con pérdidas de puestos de trabajo. ¿Cómo estás observando vos que lo conocés tan profundamente desde el punto de vista de los trabajadores? Porque el mar de fondo de eso es una reforma, por ejemplo, de la ley del trabajador rural. ¿Cómo estás viendo vos la situación del sector más dinámico por ahora de la economía argentina, que es el sector agropecuario? Mirá, a ver, los que están mal son los trabajadores, tanto el campo como la agroindustria, toda la cadena agroindustrial eh, de fabricación de aceite y subproductos de soja y exportación de grano no están mal. O Mm. sea, manejan dólares que los trabajadores no lo podrían hacer. Creo que el problema más grave lo tenemos la clase trabajadora hoy, los desocupados, los que están empobrecidos siendo trabajadores registrados, los jubilados. Bueno, el sector que viene padeciendo hace muchos años las políticas y más en estos gobiernos que son muy crueles con la sociedad, ¿no? Si, hay situaciones que no les importa y avanzan y bueno, hoy no se han encontrado con ninguna oposición, ningún obstáculo, ni político ni gremial, y bueno, siguen avanzando en la medida de que nosotros no nos despertemos, seguramente van a seguir avanzando con las medidas antiobreras, antipopulares, todo lo que ellos quieran decirle, pero antigente, ¿no? ¿Y por qué pasa eso, Daniel? ¿Por qué no hay reacción? ¿Por qué no hay reacción? Eh, Porque creo que ya hace rato venían tranquilos, pasaban algunas cosas, pero no tan grave como en este último año. Y esa falta de actividad, por ahí cuando querés salir a correr, te acalambrar. Bueno, esto es lo que le está pasando a algunos dirigentes políticos y sindicales. Mm. Hoy, históricamente, en los 41 años de democracia, siempre hubo oposición política en donde había una voz que no eran declaraciones solamente, sino que eran agrupar las necesidades que tenía un sector el sector mayoritario de la población argentina y salían a luchar, es decir, a través de movilización, a través de huelga. Bueno, hace 20 años atrás quemaron un país, quemaron al país por mucho menos que lo que está ocurriendo hoy. Evidentemente hay que organizar esa bronca y salir a luchar por lo que más necesitan, por la clase trabajadora, por los desocupados, por los jubilados. Y es una responsabilidad de la dirigencia sindical, en este caso, que es lo que a mí me interesa. O sea, Mm. no pienso en que me tengo que reagrupar en un partido político, porque en 41 años nunca hemos tenido respuesta al movimiento obrero, al contrario, no hemos podido recuperar absolutamente nada de lo que perdimos en la época de los militares, en la época de Menem, y bueno, y si seguimos así tampoco vamos a recuperar lo que estamos perdiendo con este gobierno. Mm. Eh, Daniel, vos sos uno de los dirigentes, hablás de no haber podido recuperar lo que se perdió a lo largo de décadas, pero sos uno de los dirigentes que logró sostener capacidad de compra del ingreso de los trabajadores de tu gremio, en este caso el gremio de la federación, o los gremios que integran la Federación de Aceiteros. Tarea que fue muy trabajosa y que incluyó medidas de fuerza muy severas, largas. Eh, yo siempre marco esto porque, bueno, está la idea de que hay cosas que se pueden conseguir pidiendo permiso y no pareciera ser el caso de tu experiencia, ¿no? ¿Podés transmitir, digamos, cómo fue tu experiencia en todos estos años para conseguir esto que maravilla de tanto en tanto a trabajadores de distintos sectores que dicen, mirá, los aceiteros van a cobrar más de un palo de salario mínimo, tienen actualizaciones por encima de la inflación? ¿Cómo se obtuvo esa dinámica?
Mira, la pregunta es la que por ahí necesito que hagan siempre porque se confunden, piensan de que algunos, los aceiteros tenemos un salario de esto porque trabajamos en empresas multimillonarias, que de hecho es así. Es decir, la mayoría de las empresas aceiteras son muy rentables en nuestro país. No, pero no por Yo eso trabajé, regalan la empecé, guita y para muchos no, los patrones consideran que regalar la guita es pagarle bien a sus trabajadores en muchos casos. no, ellos no son, los empresarios no son empresas de beneficencia. Mm. Eh, Hay que sacársela, es una lucha histórica de la clase obrera eh, de muchos años, de más de 100 años, en donde si uno no lucha no obtiene el objetivo. Mm. Es decir, acá hay muchas organizaciones como la aceitera, lo que pasa que uno habla en general para no hablar en particular, pero yo te decía que entré en el año 92 en Dreyfus, una multinacional que está radicada en Santa Fe, y que en ese momento era una de las más grandes del mundo, ni hablar de Sudamérica. Y sin embargo teníamos salario de pobreza, en donde teníamos que vivir adentro de la fábrica haciendo 12 horas para poder sobrevivir afuera. Bueno, ese cambio de metodología que surgió hace 20 años, en el 2004, precisamente en esa empresa que fue la primer paritaria que hemos tenido, con la modalidad del salario mínimo vital y móvil, donde vos tenés que garantizarle Mm. vivienda digna, educación, alimentación adecuada, vestimenta, transporte, previsión, eh, vacaciones, bueno, educación, todo lo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Y cada una de esas necesidades tiene un valor, que no lo damos nosotros, lo da el INDEC. Mm. Entonces nosotros lo único que hicimos fue pelear por eso, concientizar primero a los trabajadores de cuánto teníamos que ganar, porque en estos momentos hay muchos trabajadores que no saben cuánto tienen que ganar para vivir dignamente. Tienen necesidades, pero no saben cuál es el valor. Bueno, hoy un trabajador aceitero a partir del 1 de octubre gana 1.650.000 pesos. Entonces, creo que obviamente que a nosotros no es que la empresa vino y dijo, tomá, a usted le corresponde esto para cubrir esas nueve necesidades. Tuvimos que luchar 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2020, 7 días de huelga este año, y enfrentamos realmente a poderosos, no solamente poderosos empresarios, sino poderosos políticos también, Ujú. cuando se ponen en una situación de no querer dejarnos discutir paritaria, pelear por nuestros derechos, también es una pelea contra el poder político. Bueno, nosotros la venimos dando, no somos los únicos, hay varios gremios, varias organizaciones que también lo han dado, y bueno, Mm. los trabajadores también. Ahora, ahí hay un punto que vos estás contando en tu propia historia, Daniel, como dirigente de aceiteros, que es primero la convicción, después la convicción personal, digamos, de que hay una tarea que Sí, hacer, la después la conciencia, conciencia colectiva, que vos decías, bueno, hay que informarle a los compañeros, hay que decirle, ustedes tienen que ganar bien, es un derecho. Y ahí ese es el punto en el que me interesaba profundizar, porque mm, si uno ve las encuestas y en general, bueno, estamos bastante contaminados por eso, los sindicatos ranquean muy bajo en su relación con la sociedad, ¿no? Eh, y pareciera ser que construir esa conciencia colectiva, esa conciencia de clase, tiene como un primer paredón inicial que superar, un primer cepo, una primera dificultad, que es la desconfianza que muchos trabajadores sienten hacia quienes se presentan como sus representantes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Daniel? Que por toda esta historia que claramente. vos comentabas, por el historial de defecciones, de traiciones, de debilidades individuales, hay muchos trabajadores que hoy prefieren no tener representación sindical, aún pasándola mal. ¿Cómo se revierte eso? Y mirá, nosotros no tuvimos que revertir esa situación porque, qué sé yo, la mayoría de los dirigentes aceiteros y desmotadores de todo el país no son rentados. Mm. Entonces eso es un primer paso que nosotros pudimos dar, sacar eso de hace muchos años que venimos trabajando para que
los dirigentes sindicales no crean que tienen que venir y estar toda la vida dentro de la organización. O sea, ¿cómo no son Eh, rentados? Los dirigentes sindicales no tienen un ingreso, digamos, por no, esa tarea. trabajan en fábrica, no, Trabajan en trabajan fábrica. en fábricas. Salvo algunos dirigentes de federación que Mm, estamos todo el día en Buenos Aires, pero si mm, no, la mayoría de los dirigentes nacionales mm, trabajan en la fábrica. Entonces, es el primer punto, porque uno no pierde el contacto, ni siquiera es una cuestión salarial, es una mm, cuestión de pertenencia hacia la clase, de que uno padece y está todos los días adentro de los mm, lugares de trabajo donde uno ve la situación que tiene el compañero. El gran problema de la dirigencia sindical de estos últimos años, incluso de la política también, es que el alejamiento de aquellos que necesitan de su gestión, de su fuerza, de por qué está un dirigente sindical en una organización. mm, ¿Cuáles son los deberes de un dirigente? Bueno, salir a defender los derechos. Y para salir a defender los derechos uno tiene que saber cuáles son los derechos que tienen los compañeros y las necesidades. mm, Entonces, si hoy tenemos, me refiero a la dirigencia nacional y particularmente a la CGT, dirigentes nacionales que prefieren ir a ver al Papa y no ir a ver a sus trabajadores para ver qué es lo que les está pasando, y seguramente va a ser muy difícil que los trabajadores confíen. Es decir, los trabajadores hoy no confían, producto de que hay dirigentes que no están cerca de ellos y producto de que el periodismo mm, o los medios de prensa le han dado siempre manija para desprestigiar, en algunos casos con razón, pero en la gran mayoría no, mm, y para que los trabajadores se desalienten, ¿me entendés? Que no crean en su dirigente, pero si la mayoría de las cosas de que el periodismo habla son todas falacias. O sea, mm, si uno, ¿por qué no me llaman a mí a hablar de esa situación? mm. Que yo tengo 37 años de aporte y a mí nadie me dio un cargo porque soy hijo de, o hermano de, o pariente de. ¿A qué te Sin referís? embargo, yo no tengo, De qué situación hablas, Daniel? Que no te en llaman para... general, porque hoy, Ah, no, porque mm. no les conviene que yo vaya a hablar a los medios, porque yo Cuando se a habla ver, yo no de tengo reforma vergüenza de decir laboral, que de reforma sindical, digamos. yo, sí, o de lo que fuese, yo no tengo, o Mm, cuando hablan de esto, lo que vos planteás mm, puntualmente, de la crítica hacia el sindicalismo. sí, Yo no tengo problema de desmascarar todas esas situaciones, porque claro. hay personas que son mercenarios, Mm, que tratan de hacernos quedar mal para que la gente no confíe, no para mejorarle la vida a los trabajadores. ¿Por qué no dicen nada de que las empresas le pagan poco a los trabajadores? mm, Obviamente, ¿no? Con la complicidad de algunos dirigentes, pero las empresas tampoco hacen absolutamente nada, al contrario. Las empresas en estos momentos se sienten felices de tener un gobierno que les permita despedir, que les permita suspender, que les permita cerrar empresas. Bueno, yo no tengo vergüenza de defender a los trabajadores y de decirlo. Y de decir, bueno, yo soy de una clase trabajadora. A mm, mí no me importa que los empresarios me desprecien, porque yo también tengo el mismo desprecio hacia ellos. mm, Ahora, yo me siento a una mesa como me senté ayer o anteayer, no me acuerdo, con los estafadores de Vicentín, porque tengo que arreglar la situación de los trabajadores, no porque a mí me interese sentarme mm, a la mesa de estafadores, pero bueno, lo tengo que hacer. mm, Eso no quiere decir de que yo haga las cosas bien y que me tenga que mm, sentar con personas que son impresentables y que desprecian claramente a la clase trabajadora como lo es este gobierno. mm, Este gobierno está minado de empresarios que les molesta que los trabajadores se vayan de vacaciones, que manden a sus hijos a las universidades, que le den de comer cuatro comidas diarias, que le puedan comprar la ropa donde quieran. Bueno, todas esas cosas, el capitalista le molesta, ¿me entendés? mm. No se bancan que vos te vayas de vacaciones al mismo lugar que ellos, ¿me entendés? Bueno, eso hay que pelear, no podemos seguir pensando de que tenemos que ser pobres trabajando. Mm. Daniel, la última. ¿Cómo se reconstruye entonces algún sistema que por lo menos evite el daño? Nosotros sostenemos acá que hoy la misión fundamental de quienes aspiren a representar a las mayorías populares tiene que ser frenar el daño y después construir una alternativa a partir de eso, pero hoy frenar el daño. ¿Con quiénes te imaginás vos en esa tarea o con quiénes lo estás llevando a cabo, digamos, en la medida de tus Mira, posibilidades? Yo,
Yo no creo que hay que frenar el A hambre. Yo ver. creo de que hay que avanzar porque nos están pasando por arriba. Ujú, Hay los tiempos de los políticos, de los dirigentes políticos y los dirigentes sindicales no son los mismos tiempos que los que tienen necesidades, ujú. como los trabajadores, como los desocupados y como los jubilados. Ellos tienen un tiempo que ya lo vienen perdiendo hace muchos años. Y nosotros no podemos esperar a la legislativa del año que viene, no podemos esperar de que los dirigentes tengan motivo, como dicen algunos dirigentes de la Mm. CGT, que no hay motivo para salir a luchar, cuando hay un 52% de pobres, y que de ese 52% de pobres, el 40% son trabajadores registrados, cuando hay cada vez más desocupación, cuando hay más de 17.000 pymes que han cerrado. Bueno, me parece que tenemos motivo de sobra. Yo creo de que el frente sindical que hay que construir tiene que ser con total autonomía de las centrales y de los partidos políticos. Nosotros no podemos armar un frente sindical pensando en la legislativa del año que viene y en las posibles elecciones presidenciales dentro de 3 años. Hoy es la necesidad de todos los necesitados que vienen ya hace tiempo, que son dejados por la dirigencia sindical y política. Me parece Mm. que hoy hay dirigentes de sobra como para conformar un frente y decirle al gobierno, bueno, nosotros tenemos esta necesidad y queremos que incluya al movimiento obrero. Si no, no van a poder gobernar, ¿Con quién lo estás porque no hablando se puede esto? dejar. ¿Con quién lo estás hablando este frente? ¿Con quién? Hay muchos dirigentes Eh, que se están reuniendo, nos estamos reuniendo en distintos lugares, todavía no hemos mm, consolidado una única reunión, pero mm, esto va más temprano que tarde, va a ocurrir. mm, Es decir, hoy, a ver, hay distintos lugares que nos unen y distintos mm, objetivos que nos unen. Y bueno, la mm, defensa de la clase trabajadora creo que es una bandera muy grande y mm. que tiene que abarcar a todos los trabajadores del país. Tiene que ser una alternativa a este frente como lo fue el MTA en los 90. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Saludos para vos. Otro para ustedes. Chau, Gracias chau. por Daniel llamar. Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros.